Nancy se levantó del sofá y se limpió delicadamente el gel especial para ecografías de su vientre. El médico le dedicó una sonrisa alentadora y dijo, muy bien hecho. Es tu primer embarazo y esperas gemelos. Tu pareja debe estar emocionado, ¿verdad? Él es paramédico, ¿cierto? Sí, lleva 3 años en el campo, respondió Nancy. Pero no creo que esta noticia lo emocione, añadió con pesar. El doctor se sorprendió por esas palabras y rápidamente decidió no profundizar en el tema. No estaba allí para resolver los asuntos personales de la atractiva enfermera. Al salir del consultorio, Nancy se sintió amarga y sola una vez más. El sentimiento de desesperanza que había experimentado años atrás al cruzar las puertas del orfanato la abrazaba persistentemente. Era como si una malvada suerte la persiguiera desde el momento en que la abandonaron en una caja de cartón en aquel pequeño orfanato provincial. Nancy caminaba por los terrenos del hospital, ajena a su entorno, mientras reflexionaba amargamente sobre su vida y sobre qué decirle a John, mencionado por el doctor durante la ecografía. Habían comenzado a salir hace 2 meses y casi al inicio de su romance, John la llevó a su casa con entusiasmo, susurrándole al oído, «Tengo una sorpresa para ti, cariño». Sin embargo, Nancy apartó sus manos insistentes y le dijo con firmeza, «John, no estoy lista. Nunca he tenido una relación cercana con los hombres antes». Al escuchar esto, John rió enojado en su rostro y respondió con aprobación, «Vaya, ¿eso es algo nuevo para mí? Bueno, soy paciente. Esperaré hasta que estés lista». Pero un mes después, Nancy se enteró de que John tenía otra mujer con la que pasaba sus días y noches. Desde ese momento, solo fueron conocidos, nada más. Pero Nancy se avergonzaba de hablar abiertamente sobre su ruptura, así que todos en el hospital seguían creyendo que eran pareja. Cuando era pequeña, Nancy pasó por una serie de instituciones estatales para niños, pero nadie quería adoptarla. Todos estaban confundidos por su historia. ¿Quién sabe qué tipo de padres problemáticos tenía? ¿Y si sus progenitores eran mendigos o alcohólicos? Nadie querría lidiar con una herencia problemática. Nancy decidió adentrarse en el mundo de la medicina desde muy joven. Un día, mientras paseaba, vendó inteligentemente la rodilla rota de un niño utilizando la manga rota de su propio vestido. Luego, llevó al niño, quien lloraba de dolor, a la sala de enfermería y quedó completamente encantada por el mágico ambiente que encontró allí, instrumentos metálicos brillantes, vendajes con motivos de Blancanieves y un aroma a cloro y amoníaco. Todo era fascinante para ella. Nancy era una chica decidida, mientras sus compañeros fumaban en secreto alrededor de la esquina del bloque de utilidades del orfanato, ella se enfocaba en sus estudios de biología y química. Incluso rechazó los beneficios para huérfanos en la admisión a la escuela de enfermería. Cuando ingresó, lo hizo de manera independiente y pasó los exámenes de ingreso con éxito. El tiempo de estudio pasó rápidamente y, finalmente, llegó la adultez. La enfermería podría no ser la profesión más prestigiosa del mundo, pero en su apartamento independiente, con su diploma en mano, Nancy se sentía como una verdadera adulta, una persona autónoma a pesar de su falta de experiencia. Nancy encontró rápidamente un empleo. El jefe del departamento de oncología del hospital de la ciudad notó a Nancy durante su pasantía. Cuando Nancy entraba en una habitación, los pacientes comenzaban a sonreír, olvidando temporalmente su dolor. Su presencia genuina y cálida brindaba consuelo. A pesar de no haber experimentado mucho amor en su vida, Nancy amaba desinteresadamente a las personas y se dedicaba a cuidarlas. Era amable y resistente, y siempre se preguntaba de dónde sacaba la fuerza para brindar atención constante a aquellos que sufrían. Profesionales compasivos como ella eran invaluables en el departamento, donde no todos los pacientes regresaban a casa. Todo siempre estaba limpio, ordenado e inteligentemente organizado, ya sea en el puesto de enfermería durante su turno o en cada habitación. Era difícil imaginar a alguien queriendo insultar o hacer daño a alguien como Nancy. Desafortunadamente, ocurrió un incidente negativo. Larry fue admitido en la habitación por su familia. Su tía, una respetada cirujana con muchos años de experiencia, trabajaba allí y había salvado muchas vidas. Larry necesitaba resolver urgentemente sus problemas de servicio militar, idealmente siendo declarado no apto para el servicio. El contraste entre Larry, que fingía tener cáncer gástrico, y aquellos que realmente estaban enfermos era evidente. Larry era un joven sociable y adinerado, sin signos evidentes de la temida enfermedad. Sin embargo, en el hospital no era costumbre entrometerse en los asuntos de los demás. Si a un paciente se le asignaba una cama, debía ser por una buena razón.
Todo iba bien hasta que Larry se aburrió. Notó a Nancy, pequeña, tranquila y educada. Se enteró por su tía que Nancy era huérfana y no tenía nadie que la protegiera, así que decidió divertirse un poco durante el fin de semana, cuando el departamento estaba casi vacío. La trajo hacia un almacén donde se guardaban colchones, almohadas y ropa de cama. Nancy quedó atónita por su audacia y no pudo hablar. Larry incluso le tapó la boca con la mano cuando se dio cuenta de que ella era inocente, lo que lo excitó aún más. ¡Qué sorpresa! Quédate callada y yo también lo estaré. Si hablas de esto, perderás tu trabajo en poco tiempo, amenazó, y después de decir eso, la soltó. Nancy salió del almacén mirando asustada por el pasillo. Estaba tranquilo, todas las otras enfermeras estaban tomando té y café con dulces después de la cena. Nancy examinó cuidadosamente su ropa y se la ajustó ella misma. Tenía mucho miedo de ser despedida, pero aún más estaba terriblemente avergonzada. Decidió no contarle a nadie y tomar este acto como un terrible sueño ridículo que debía olvidar lo antes posible. Además, Larry fue dado de alta pronto. A pesar de su educación médica, Nancy no entendió de inmediato las serias implicaciones de su encuentro con un paciente abusivo. Su embarazo transcurrió sin complicaciones. Cuando se dio cuenta, ya tenía 12 semanas de embarazo. No estaba asustada, pero estaba molesta porque con su ingreso no podría ser una madre decente para el bebé. Siendo una amarga huérfana ella misma, ni siquiera podía pensar en deshacerse del niño. No era culpa suya que su padre fuera un verdadero animal y ella no lo abandonaría bajo ninguna circunstancia para buscar ayuda de Larry a través de su tía, lo cual le resultaba repugnante. No podía soportar la idea de ser objeto de chismes, burlas o desprecio debido a la violencia que había sufrido. Algunos incluso podrían pensar que había seducido al rico sobrino de un famoso médico para obtener beneficios en su promoción. Debido a sus temores y la falta de familiares cercanos que le brindaran buenos consejos, Nancy decidió que nadie se enteraría de quién era el padre de sus hijos. Cuando se enteró durante una ecografía que estaba esperando gemelos, Nancy se desesperó. Temía que su descendencia tuviera un futuro duro, empobrecido y desfavorecido. Era algo desgarrador, pero tenía que regresar al trabajo. Sus pacientes no tenían la culpa de que todo en su vida estuviera a punto de cambiar, y lo más probable es que fuera en una dirección negativa. Ben Thompson era un empresario adinerado y heredero de una gran corporación metalúrgica. Era un hombre fuerte, decidido y valiente, rasgos reconocidos por todos a su alrededor, desde su joven esposa hasta sus socios, colegas y amigos. Mantenía sus pesares pasados ocultos en lo más profundo de su alma, saboreando el presente y mirando siempre con optimismo hacia el futuro. Era resiliente como un diamante que se negaba a ser rayado por las circunstancias. Pero ahora, acostado en la sala de oncología, parecía ser un hombre completamente diferente. Estoy a punto de convertirme en una criatura indefensa que obedece las órdenes de un dolor terrible, pensó. Mi médico fue honesto conmigo, solo me quedan un par de meses. Apenas puedo soportar la agonía de inyección en inyección, incluso ahora, en mi caso, la enfermedad está demasiado avanzada, el veredicto es irrevocable. ¿Qué pensarán las personas que saben que no les queda mucho tiempo de vida? ¿Quién sabe? Probablemente cada uno esté pensando en algo diferente. Y el señor Thompson se encontró pensando en su amada esposa. ¿Cómo sobrevivirá en este mundo cruel sin mí?, pensó. Ya había limitado sus visitas al departamento de oncología del hospital de la ciudad. Pensó que no estaba bien para él, un hombre maduro de 55 años, involucrar a una criatura tan despreocupada en la red de su propio sufrimiento y el de otras personas. Quería dejar este mundo por su cuenta, sin testigos innecesarios, por mucho que amara a esa mujer. El señor Thompson gruñó incluso cuando su anciano padre lo visitó, inventando excusas para evitar el encuentro, alegando importantes pruebas, cansancio y anhelo de soledad. A pesar de la oposición de su hijo, su padre siguió siendo terco. Pero a Michelle no le importaba venir menos seguido. En sus raras visitas, entraba en la habitación como una vibrante mariposa extranjera, dejando un rastro de exquisito perfume y frescura primaveral. Solía besarle en la mejilla y hablar sobre sus recientes visitas a tiendas y spas. Le gustaba conducir con audacia y explorar nuevos lugares donde su belleza era apreciada, alimentada y creada. Era un hábito arraigado de una exmodelo que dejó la pasarela por solicitud de su esposo. Se conocieron hace 12 años en Sicilia, un lugar propicio para aventuras románticas.
Michelle estaba filmando una serie de comerciales en el pueblo de Taormina. Esta joya arquitectónica situada en lo alto de una colina con vistas al mar Jónico proporcionaba el escenario perfecto según el plan del director. La heroína entraría al pueblo a través de una de las puertas, recorrería las estrechas calles donde los propietarios colocaban grandes macetas de flores en sus escalones, y luego navegaría a la isla de Isola Bella, hogar de animales y aves exóticos. Estas vibrantes mini historias promovían la compra de gafas de sol, una necesidad bajo el cálido sol italiano y en las playas del sur. A pesar del sol cegador, Michelle cambiaba de atuendos y expresiones con facilidad, siempre luciendo impecable frente a la cámara. El señor Thompson observaba desde lejos los esfuerzos del equipo de filmación, que languidecía en el calor, gastando así sus múltiples vacaciones. Tenía una reunión con sus socios italianos en el continente en 3 días. En Sicilia, planeaba visitar los lugares de filmación de su película favorita, El Padrino, y luego navegar desde Maine directamente al continente, para combinar negocios con placer. Su romance con Michelle florecía como una flor exótica en la costa, era apasionado y ardiente, su calor los afectaba a ambos por primera vez en años. El señor Thompson se enamoró profundamente de Michelle, y ella correspondió a sus sentimientos. No deseaba regalos ni dinero, solo quería estar con él. Anhelaba estar a solas con él, ya fuera durante paseos en su habitación de hotel o en un café sombreado. El señor Thompson estaba perdiendo la cabeza, pero no quería resistirse. Después de una tragedia familiar muchos años atrás, finalmente estaba viviendo plenamente de nuevo. La desgracia se retiró a las sombras. El exitoso empresario ya había experimentado 2 matrimonios fallidos, ambos fueron tempranos y apresurados. Su primer matrimonio fue con una compañera de estudios, pero se desmoronó en cuestión de meses debido a problemas domésticos. Su esposa detestaba las tareas domésticas y él no estaba dispuesto a pedirle a su padre un apoyo financiero adicional en ese momento. Su negocio familiar apenas estaba empezando a encontrar su camino. Sus padres trabajaban incansablemente, con su madre encargándose de todas las responsabilidades domésticas mientras su padre se enfocaba en el negocio. Megan, sin embargo, quería una vida de lujo y esperaba vivir como la esposa de un exitoso empresario. Estaba decepcionada con la carga de trabajo doméstico y se fue, diciendo: «Ven, me casé con el hijo de un empresario, no con un peón de cocina. Esperaba un nivel de vida completamente diferente en tu casa. Tu madre incluso lava los platos para todos. Me voy». Unos años más tarde, conoció a otra mujer hermosa que había estudiado en Londres. Había vivido en Inglaterra y se veía a sí misma como una aristócrata con modales impecables. Se horrorizaba por los hábitos casuales de Ben, como dejar sus calcetines cerca de la cama y no siempre vestirse con un smoking o un traje clásico. Intentó inculcar sus costumbres inglesas en su hogar, incluidas las fiestas de té para sus amigos afines. La madre de Ben se negó rotundamente a participar en estas elegantes reuniones. Se apresuraba a salir con la pequeña hermana de Ben, Amy, para dar un paseo por el parque o leer un libro interesante. En una ocasión, una mujer ceremoniosa ya no podía soportar un estilo de vida tan sencillo, empacó su maleta y partió hacia sus padres, quienes también admiraban mucho las tradiciones y rituales ingleses. Ninguna de las jóvenes esposas del señor Thompson consideraba la posibilidad de tener hijos. Disfrutaban de la libertad de una vida sin las responsabilidades de los pañales o los biberones. Después de 2 matrimonios fallidos, el señor Thompson pasó a relaciones cortas y no comprometidas. Se entregaba a flirteos de vacaciones donde las reglas del juego estaban claras, disfrutar de un tiempo hermoso a su costa y luego separarse sin obligaciones. Consideraría una relación seria si alguna de sus novias temporales quedaba embarazada, pero tal ocasión nunca surgió. Este estilo de vida continuó hasta que conoció a Michelle. En ese tiempo, su hermana menor de Ben, Amy, tenía 15 años menos. En ocasiones, cuando sus padres salían por la noche, pasaban tiempo juntos. Eran tiempos felices. Ben Thompson estaba preparando sándwiches calientes con salchichas y queso, disfrutándolos junto con jugo de tomate mientras veían viejos dibujos animados y tenían peleas de almohadas. Amy siempre terminaba durmiéndose en el amplio hombro de su hermano mayor. Sin embargo, de manera trágica, ella falleció. El señor Thompson no sabía que podía aullar como un lobo herido, lanzando un grito de dolor profundo. Su hermana menor fue atropellada por un camión justo en la parada del autobús. Amy solía ir y venir del colegio en el auto de la empresa de su padre.
Un día, le pidió al conductor que la dejara caminar hasta la parada del autobús con su amiga, quien celebraba su cumpleaños, llevando regalos y globos de colores que había recibido de sus compañeros de clase. El conductor, quien iba a exceso de velocidad, luego culparía a los globos por el accidente, alegando que obstruyeron la parada del autobús. Sin embargo, las pruebas posteriores revelaron un alto nivel de alcohol en su sangre. Con esa concentración, bien podría haber perdido la capacidad de reaccionar rápidamente ante una situación de tráfico complicada. Pero, ¿qué cambió eso? Nada. En el terrible accidente, 5 personas murieron en el acto. El señor Thompson, que llegó antes que nadie, no vio el cuerpo de Amy. Solo encontró su sombrero rojo con un pompón y patrones blancos en un montón sucio de globos arrugados. Y el conductor asustado del auto de la empresa de su padre estaba cerca, disculpándose. No pude evitarlo, señor Thompson, lamentó. Ella quería caminar con su amiga y ayudar a llevar los globos. Ahora ambas se han ido. Nunca me perdonaré por este error. Lo que siguió fueron los ojos sin vida de la madre del señor Thompson, el dolor interminable del padre, quien pronto se retiró del negocio, pasando las riendas del poder a su hijo de 27 años. La madre del señor Thompson nunca se recuperó por completo de su trágica pérdida. Solía aferrarse a la muñeca favorita de su hija, pareciendo casi insana mientras intentaba dormir. El señor Thompson la encontró una vez leyendo cuentos de hadas a la muñeca, a pesar de que un examen en la clínica confirmó su cordura. Se estaba desvaneciendo visiblemente con cada día que pasaba. Insistía en que Amy la visitaba en sueños, expresando miedo de estar sola en la oscuridad fría y suplicando a su madre que la salvara. Una mañana, la madre del señor Thompson no se levantó de su cama y, 3 días después, falleció. Su esposo la encontró sonriendo, en paz, como si su deseo más profundo se hubiera cumplido. Estaba reunida con su hija. El conductor del camión fue condenado y recibió una fuerte sentencia, pero, por supuesto, eso no devolvió a los fallecidos. El señor Thompson no pudo conducir durante mucho tiempo, no por miedo, sino por los vívidos recuerdos asociados con la conducción, globos, un sombrero con un pompón rojo, la risa de Amy, sus juguetonas peleas de almohadas y las docenas de rosas blancas y escarlatas en la tumba de su madre. Cualquier cosa relacionada con los autos y la carretera se convirtió en una fuente de dolor profundo. Por eso, siempre estaba ansioso cuando su esposa Michelle decidía conducir. Ni siquiera le gustaba presenciar el proceso. Cuando su esposa subía al auto, él se mantenía alejado del garaje. No temía nada más en su vida, pero no podía superar ese miedo interno. Mientras tanto, Nancy estaba sentada en una pastelería donde John la había invitado a almorzar. La mujer untó distraídamente chocolate, que cubría un pastel tentador, alrededor de su platillo. Estaba contemplando si debía compartir sus importantes noticias con él. Finalmente, confiando en la amistad que creía que aún existía entre ellos, comenzó la difícil conversación. John, tengo algo que decirte. Estoy embarazada, dijo Nancy. El joven se quedó perplejo, incapaz de llevarse la taza de café a los labios. Luego, estalló repentinamente. ¿Qué estás diciendo? Te entregaste a otro hombre. Era más atractivo que yo. Solo soy tu amigo por lástima, por tu orfandad. ¿Recuerdas el legendario dicho de Saint-Exupéry en El Principito? Somos responsables de aquellos a quienes domesticamos. Me domesticaste como a un cachorro sin hogar, pero nadie necesita un cachorro, exclamó John. Nancy se quedó sin palabras. Esperaba que John todavía fuera su amigo y pensó que recibiría palabras de aliento de él. Pero, ¿qué sentía en ese momento? ¿Decepción? ¿Shock? ¿Dolor? Había sido excluida tantas veces en su vida que se sentía como si estuviera de vuelta en una caja de cartón, sin siquiera una manta cálida, esperando contra toda esperanza poder sobrevivir. Su corazón se rompía ante otra traición. ¿Cuántas pérdidas más le iba a lanzar la vida? No explicó nada. Sabía que su confesión sobre el terrible incidente en el almacén del hospital difícilmente cambiaría la actitud de John hacia ella. Él ya había roto su amistad, si es que alguna vez existió. Nancy se levantó de la mesa y dejó el café. Una vez más, se sentía como un cachorro perdido, no deseado y abandonado. No esperaba que John de repente se convirtiera en un noble caballero, ofreciéndose a casarse con ella y salvarla del deshonor, o reclamar a sus hijos como propios. Ser madre soltera ya no se consideraba extraordinario o raro. Solo quería algún tipo de apoyo. En el hospital, llamaron a Nancy a la oficina del jefe de departamento.
Él cerró la puerta tras ella y dijo, Nancy, tengo una tarea delicada para ti. Tenemos a un paciente muy especial, un amigo cercano y patrocinador de nuestro hospital, que fue ingresado hace unos días y se le diagnosticó cáncer gástrico en etapa 4. Su caso ha llegado a un punto en el que un milagro es improbable. Las metástasis se han propagado en varias direcciones, afectando los órganos y tejidos alrededor del estómago. Como resultado, está sufriendo mucho dolor. Se encuentra en la sala VIP. Él confió en que eligió nuestro hospital para pasar sus últimos días. Es un hombre de gran voluntad, que no muestra caprichos ni berrinches y no quiere ser una carga para sus seres queridos. No tiene hijos, su padre es anciano y su esposa es joven. Mary suele encargarse de esta sala, pero solicitó permiso para acompañar a su hijo asmático a un sanatorio junto al mar, por lo que tú estarás a cargo de esta sala. El nombre de tu nuevo paciente es el señor Thompson. Por favor, trátalo con todo el cariño y atención de los que eres capaz. Es un hombre valioso, de los que nuestra tierra sostiene. No es snob, ni orgulloso, ni arrogante a pesar de su riqueza. Quiero que te lleves bien con él. Quiero que esté lo más cómodo posible, incluso en su situación sin esperanzas. No te preocupes, haré todo correctamente. No tienes por qué dudar de mí, dijo Nancy con una triste sonrisa. Morir solo, sin el apoyo de los seres queridos, es un destino terrible. Entiendo cómo se siente estar solo en medio de una multitud de extraños, o peor aún, rodeado de personas indiferentes. Se necesita un gran valor para enfrentar esa situación. El jefe del departamento notó una tristeza inquietante en la voz de una de sus mejores enfermeras, lo que le envió un escalofrío por la espalda. Sin embargo, una llamada telefónica lo distrajo y rápidamente olvidó esa sensación fugaz. Nancy salió apresuradamente de su oficina, evitando ocupar más tiempo del jefe. Comprendió claramente su tarea. Cuando entró en la habitación número 10, estaba lista. Portaba una cálida sonrisa, llevaba un uniforme médico impecable y sostenía un dispositivo para configurar el goteo. La reacción del paciente, el señor Thompson, fue extraña ante su presencia. La miraba como si hubiera visto un fantasma, lo que casi la hizo dejar caer el goteo. Olvidó todas las palabras que había planeado decir y comenzó a balbucear. Buenas tardes. Soy tu nueva enfermera. Mary está de permiso. Mi nombre es Nancy. ¿Tienes alguna solicitud o necesidad en este momento? El paciente permaneció en una especie de trance por un momento, luego lentamente volvió en sí, sonrió forzadamente y respondió, te pareces mucho a mi hermana pequeña. Me sorprendiste al principio. No tengo ningún deseo ni solicitud, pero si te necesito, te llamaré, dijo el señor Thompson, deseando que Nancy se marchara rápidamente. Las lágrimas brotaron en sus ojos, sin querer que nadie presenciara su vulnerabilidad. Su asombro era inmenso. Nancy se parecía mucho a Amy, solo que mayor, con los mismos ojos grises enmarcados por pestañas esponjosas, cejas y labios similares. Pensó que si su madre viera a Nancy ahora, se desmayaría. Sus figuras eran casi idénticas, sin embargo, Amy ya tenía principios de sus 40 y esta joven enfermera era claramente mucho más joven. Sin embargo, el parecido era asombroso. El señor Thompson reflexionó que la hija de Amy podría parecerse a su enfermera. Qué triste e irreversible parecía todo. Esos encuentros en la vida a menudo conducen a pensamientos ambivalentes y el paciente de Nancy no fue una excepción. Después de que ella se fue, llamó inmediatamente a su padre para que viniera al hospital. Dijo que explicaría la urgencia en persona. El anciano llegó de inmediato. Lo primero que hizo el señor Thompson fue invitar a su nueva enfermera a la habitación bajo un pretexto plausible. Nancy, mi padre está aquí para verme. ¿Te importaría hacernos un par de tazas de té de hierbas? Observó cuidadosamente las expresiones faciales de su padre, pero no detectó nada inusual. Después de que Nancy abandonó la sala, tuvo lugar una conversación franca entre los dos hombres. Papá, ¿no crees que esta chica se parezca mucho a nuestra Amy? Cuando la vi por primera vez, no podía creerlo, dijo el señor Thompson. Por supuesto que me di cuenta. ¿Has considerado que podría ser el resultado de uno de sus romances pasajeros, hijo mío?, respondió su padre. Nunca hemos discutido asuntos personales antes. Déjame decirte porque estoy seguro de que Nancy no tiene nada que ver conmigo. Durante mucho tiempo he tenido una seguridad completa. Después de romper con una mujer, la sigo durante unos meses para ver si queda embarazada. Si una de mis mujeres quedara embarazada, tomaría un papel activo en su vida y en la del bebé.
Ahora tengo la misma pregunta para ti, mamá se fue hace años. Solo sé de una de tus compañeras. Tal vez tuviste otras novias. No creas que mi curiosidad es ociosa o desatinada. La apariencia de la nueva enfermera me impactó, continuó el señor Thompson. No, hijo, nunca hubo nadie más que Helen. Nos conocimos cuando tenía unos 50 y ella tenía más o menos la misma edad. Ella me salvó de la soledad que sentía después de perder a tu madre y a tu hermana, y se convirtió en una leal y buena amiga. Por supuesto que estábamos cerca, pero nunca pensamos en tener un hijo. Helen ya tenía un hijo casi de tu edad. Ya es hora de que esperemos nietos y no volver a ser padres otra vez, concluyó su padre. El señor Thompson reflexionó sobre esto aún preocupado por el misterio. El señor Thompson se cuestionó el porqué de la sorprendente similitud entre Nancy y su difunta hermana. Entonces, propuso una nueva teoría: ¿podría ser esta chica una pariente lejana? Sin embargo, su padre nuevamente negó esta posibilidad, afirmando que no tenían parientes de sangre en ninguna de las familias. Aunque el señor Thompson conocía a todos los sobrinos y sobrinas lejanos, quienes vivían muy lejos y solo se habían visto en contadas ocasiones, la vida había separado sus caminos. Insatisfecho con esta respuesta, el señor Thompson planteó una nueva idea a su padre: ¿por qué no investigar a fondo a la enfermera para aclarar las cosas? Ambos estuvieron de acuerdo con esta decisión. En ese momento, Nancy llegó con el té, y los hombres aprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre su trabajo en el departamento y su educación. Nancy respondió a todas sus preguntas con detalle, compartiendo incluso una historia sobre su tiempo en el orfanato y cómo había desarrollado un amor por la medicina al curar la herida en la rodilla de un niño. La conversación transcurrió en buenos términos, demostrando que ambas partes sabían cómo encontrar un lenguaje común, incluso con personas desconocidas. Al día siguiente, el señor Thompson instruyó a su jefe de seguridad para que investigara a fondo. Sin embargo, nadie podía haber anticipado lo complicada que resultaría la historia de la enfermera. 3 días después, el señor Thompson recibió un informe sobre la visita al pueblo donde se encontraba el orfanato. Al examinar meticulosamente todos los documentos, quedó sorprendido. Ni la agencia de aplicación de la ley ni sus empleados pudieron rastrear los orígenes de la niña recién nacida abandonada en el orfanato dentro de una vieja caja de cartón. Para Faye Nancy, su paciente, y para el resto del mundo, los orígenes de la niña seguían siendo un profundo misterio. El señor Thompson se vio obligado a aceptar que era impotente ante esta situación. La riqueza no podía resolverlo todo, y el misterio de los padres de Nancy permaneció sin resolverse. Nancy pasó su infancia en el orfanato, estudió en el colegio médico local, se graduó con honores y vivió en un modesto apartamento alquilado. Trabajaba en el departamento de oncología de los hospitales de la ciudad y tenía algún tipo de relación con un paramédico. Esa era toda su historia. La biografía de Nancy era tan pequeña y mística como ella misma, contenía solo una página. Todo era directo y claro. Un día, mientras Nancy corría por el pasillo, persiguiendo a un hombre que se negaba a ponerse una bata y cubrezapatos, se encontró con una situación inesperada. El hombre era extremadamente grosero y agitado, exigiendo que lo llevaran a la sala donde se encontraba el señor Thompson. La enfermera, consciente de las malas intenciones del visitante hacia el señor Thompson, hizo todo lo posible para evitar un escándalo. Sin embargo, Nancy y el desconcertante visitante irrumpieron juntos en la sala número 10. El visitante se apresuró hacia la cama del paciente y lo que ocurrió a continuación fue aterrador. Visiblemente molesto, el visitante se acercó al señor Thompson, agarró su mano y gritó con furia: «Tú, ricos, piensan que pueden hacer lo que quieran. Te desprecio. Te escupiría en la cara». Nancy intentó proteger al señor Thompson, pero el visitante la apartó bruscamente, exclamando: «No te interpongas en mi camino. Necesito hablar con este hombre audaz y repugnante y mirarlo a los ojos desvergonzados. Su esposa se está escondiendo de mí detrás de una alta cerca de propiedad privada». Completamente desconcertado, el señor Thompson preguntó en voz baja: «¿Cuál es el problema? ¿Qué ha hecho Michelle para molestarte o lastimarte?». El hombre hizo una breve pausa antes de retomar su discurso. «¿Molestarte? ¿Así es como le llaman ahora? Ella arruinó a mis seres queridos y me destruyó». Nancy y su paciente escucharon confundidos, decidiendo que era mejor permitir que el hombre expresara sus sentimientos. «Mi esposa estaba cruzando la calle con luz verde, empujando un cochecito con nuestra hija más joven y llevando de la mano a nuestro hijo mayor. El auto de tu esposa los atropelló a los 3. Ahora están en el hospital. Mi esposa está en estado grave».
¿Sabes cómo se siente un hombre que casi pierde a 3 de las personas que más quiere de la noche a la mañana? El señor Thompson sintió una extraña sensación de déjà vu, una pausa, los globos inflables, la gorra de punto rojo, un vacío interno y un escalofrío. Quizás haya un error. Michelle no podría haber cometido un acto tan atroz. Sí, le gustan los autos y la velocidad, pero atropellar a alguien, eso no podría haber sucedido, nunca habría pasado. El visitante se estremeció nerviosamente, mirando fijamente a su adinerado adversario. ¿Crees que tu hermosa esposa, un ángel encarnado, no puede convertirse en un demonio? Es tan delicada, tan frágil, tan etérea. Fui a verla para mirarla a los ojos y tratar de entender cómo pudo ignorar a las víctimas y huir de la escena del crimen. Veo que te mantienen en la oscuridad, protegiendo tus nervios. Tu esposa contrató a un ejército de abogados cuando fue identificada en las imágenes de vigilancia y rastrearon la propiedad del automóvil. Fue arrestada pero liberada casi de inmediato. Ahora está en casa, manteniéndose en un perfil bajo y curando sus heridas con vino. Te preguntarás cómo sé todo esto. Algunos buenos samaritanos me encontraron, me informaron y me mostraron las imágenes. El señor Thompson no podía creer lo que estaba escuchando. Michelle era perfectamente consciente de la tragedia que había afectado a su hermana menor. Desde ese momento, había intentado evitar la carretera 10 y solo utilizaba el automóvil cuando era absolutamente necesario. La idea de que su esposa hubiera sido tan imprudente al volante era absurda, sin sentido y completamente fantasiosa. Sin discutir con su adversario, el señor Thompson notó que el hombre estaba destrozado por la calamidad que había ocurrido. Mira, tienes razón en que no sé nada sobre este caso, pero créeme, investigaré todo y, por supuesto, si mi esposa es culpable, será castigada y compensaré todos tus gastos y daños. Tu familia será atendida por los mejores médicos. Nancy, quien se había convertido en testigo involuntario de la conversación, no sabía cómo actuar. Como empleada de una sala de oncología, sabía que debía proteger a su paciente de este tipo de escenas intrusivas. Sin embargo, también era cruel evitar que 2 personas hablaran sobre el accidente y sus consecuencias. Mientras tanto, el visitante comenzó a retirarse, luciendo como si hubiera cumplido con una difícil misión. Se marchó sin decir una palabra, visiblemente agotado. El señor Thompson también parecía angustiado y sumido en sus pensamientos. Más tarde ese día, Nancy se encontró con John en la sala de emergencias y él no dudó en hacerle una broma desagradable. Veo que nuestra futura mamá está viviendo y trabajando bastante serenamente, resopló con desprecio y se dirigió hacia la ambulancia, pero era demasiado tarde. La enfermera, después de escuchar su conversación, agarró firmemente a Nancy. Nancy, ¿estás embarazada o algo así? Ayer, durante el almuerzo en la cafetería, estuve pensando en ti. Eres tan delgada, pero parecía que estabas comiendo por 2 o 3 personas. Nancy no mintió. Estoy esperando gemelos, tengo 16 semanas. Su colega quedó atónita e inmediatamente preguntó, ¿no es John el padre de los bebés? Todo el hospital piensa que ustedes 2 están juntos y ahora él está muy enojado contigo. ¿Le fuiste infiel, Nancy? Nancy frunció el ceño, John no es el padre de mis futuros hijos. Así es como es. Dejemos este tema, es incómodo para mí. Apreciaría que esta conversación se mantuviera entre nosotros. Casi toda mi ropa me queda ajustada. Pronto usaré un uniforme una talla más grande. Todos se enterarán de mi situación, pero prefiero que sea más adelante que ahora. Más tarde, en el departamento, Nancy, recordando las duras palabras de John, no pudo contener las lágrimas. Había estado de guardia durante casi 24 horas y había sido un día difícil. En ese momento, recibió una llamada de la sala del señor Thompson, lo cual fue muy inoportuno. Apenas tuvo tiempo de secarse los ojos. El señor Thompson, un hombre perceptivo, notó de inmediato los ojos llorosos de la enfermera, pero al principio solo le recordó que pronto tendría una inyección anestésica y le pidió que la administrara un poco antes, ya que no podía soportar el intenso dolor por mucho más tiempo. Nancy verificó el horario y se dio cuenta de que la inyección estaba programada en solo 20 minutos. Pensó en lo valiente que era el señor Thompson, pero aún así no podía soportar el dolor. 15 minutos después, entró a la habitación para verificar al paciente y, justo cuando estaba a punto de irse asegurándole que se sentiría mejor, el señor Thompson agarró su mano. Ahora, Nancy, dime, ¿por qué llorabas hoy?, dijo en un tono que no era exigente, sino lleno de empatía.
Nancy no pudo contener sus emociones y le confió todo, desde su absurda relación con Ion hasta el audaz Larry que se aprovechó de ella durante el fin de semana, y su temor ante el conflicto con el influyente médico. También le contó sobre su embarazo y los gemelos que esperaba. Al escuchar esto, el señor Thompson se enfureció. Mañana uniremos todos los cabos sueltos en esta asquerosa historia y ese despreciable sobrino del doctor pagará por sus acciones. Tengo el poder y el dinero para asegurarme de eso, créeme, suplicó Nancy, por favor, no lo hagas. Disfruto genuinamente trabajando aquí, un escándalo me dejaría sin trabajo y sin medios de subsistencia, dijo con voz temblorosa. El señor Thompson estudió a la joven mujer, cuya vida estaba a punto de sufrir un cambio significativo. Había estado anticipando ansiosamente el momento en que se conocería la verdad sobre las acusaciones hacia su esposa. Ahora estaba decidido a hacer que la justicia prevaleciera, al menos por Nancy. El jefe de departamento no se atrevió a rechazar la solicitud del señor Thompson de reunirse con uno de los cirujanos del hospital. Era probable que el paciente importante quisiera consultar al especialista, y eso era su derecho. Desafortunadamente, incluso la cirugía más avanzada no podría realizar milagros en una situación tan grave. El paciente ya se encontraba en su lecho de muerte y la medicina era impotente. Si el jefe de departamento hubiera escuchado la conversación entre el señor Thompson y su empleada, se habría sorprendido enormemente. El señor Thompson habló directamente: sé que usaste tu posición oficial para ayudar a tu sobrino a evitar el servicio militar por razones de salud. ¿Sabes lo que ha hecho? La mujer se puso pálida y luego se sonrojó profundamente, preguntando en voz baja: ¿qué quieres decir? ¿Qué ha hecho? Ha cometido un crimen, uno muy grave. Agredió a una enfermera que está esperando gemelos. Esas ofensas son castigadas por la ley. Mi influencia será suficiente para enviarlo a prisión por mucho tiempo. Supongo que sabes lo que le sucede a esas personas en la cárcel. Sirve como un recordatorio de las consecuencias de sus acciones hacia sus víctimas indefensas. Esto no puede ser, Larry es un buen chico educado. Lo traeré al hospital inmediatamente, dejaré que explique en persona que esto es un malentendido, una acusación falsa. Como médico, sabes que una prueba de ADN resolverá rápidamente cualquier duda, pero quiero enfrentarlo personalmente, quiero mirarlo a los ojos y escuchar su explicación. Larry llegó al hospital confundido por la solicitud de su tía. La sorpresa en la sala número 10 fue contundente. Fue recibido por el señor Thompson, su tía aterrorizada, Nancy y el jefe del servicio de seguridad del señor Thompson. La conversación fue difícil, pero pronto Larry confesó: no sé qué me pasó, todo fue un borrón. Estoy listo para casarme con la chica a la que lastimé, especialmente porque espera a mis hijos. Nancy se retiró horrorizada. Por favor, señor Thompson, no me castigue más. No puedo soportar verlo, me disgusta física y moralmente. Criaré a mis hijos yo misma sin este monstruo. Larry estaba angustiado: ¿voy a ir a la cárcel ahora? ¿Y no sobreviviré en prisión? ¿Estaré destrozado, destruido? El señor Thompson consideró por un momento antes de dar su veredicto: dado que Nancy no quiere tener nada que ver con Larry, lo haremos de manera diferente. Irás al ejército, me aseguraré de que suceda lo antes posible. Ahora, sal de mi habitación, dirigió al cirujano, y su sobrino no escapará de la justicia. El joven lamentará su despreciable acto durante mucho tiempo. Me aseguraré personalmente de ello. Después de que Nancy avergonzara a Larry y a su tía y estos salieran de la habitación, se volvió impaciente hacia su asistente. ¿Cuál es la noticia sobre el supuesto accidente de mi esposa? ¿Hay alguna novedad? El guardia, evitando el contacto visual, respondió con una mirada sombría. Jefe, lo conectaré con el investigador ahora mismo. Me temo que es posible que no le gusten las noticias. Por favor, espere una videollamada y saldré de la habitación. El señor Thompson agarró la tableta y la videollamada no tardó mucho. Tal vez hubiera sido mejor si hubiera permanecido ignorante. La pantalla mostraba un primer plano del horrible accidente y la sonrisa ebria de su esposa. Los resultados de la prueba indicaban que había consumido al menos media botella de coñac o whisky antes de conducir. El hombre quedó impactado y devastado por la escena. El hermoso rostro de su esposa no mostraba signos de remordimiento. ¿Había pasado todos estos años con un monstruo despiadado? El siguiente clip mostraba el interrogatorio de Michelle en una habitación sin ventanas. Sintió un momento de lástima por ella, pero rápidamente se desvaneció. Nunca había conocido a su esposa de esta manera.
La joven belleza argumentaba cínicamente a los dos entrevistadores que un poco de vino no tenía efecto en su concentración al conducir. Luego hizo una declaración que envió escalofríos por la espalda del señor Thompson. Todos ustedes me recuerdan a mi esposo. Durante tantos años ha estado cargando recuerdos del accidente que mató a su hermana. No era su destino, y él es como una especie de tonto que todavía derrama lágrimas y va a la tumba con flores. El señor Thompson se sintió repugnado. La escena que se desarrollaba en la pantalla le resultaba incomprensible. Había amado e idolatrado a esta mujer, creyendo que eran almas gemelas destinadas a estar juntas, el matrimonio perfecto. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que todo había sido una ilusión, un engaño, un error. Ella había traicionado todos sus sentimientos, fingiendo compartir su dolor y anhelo por su hermana y madre. No estaba con él por amor, sino por su riqueza. Recuerdos alarmantes, pequeños pero significativos, comenzaron a surgir en su mente. Por ejemplo, Michelle había rechazado su deseo de tener hijos, desestimando sus súplicas como simples gestos inocentes. Bajo su hechizo, él había permitido que ella se adueñara de su vida, entregándose por completo como solo un hombre enamorado podría hacerlo. A pesar de ser conocido como un hombre serio y firme en el exterior, en casa se había relajado, permitiéndole tomar las riendas, solo para asegurarse de que ella estuviera a su lado. El señor Thompson repasó el video una y otra vez, siempre atento a los detalles. Ahora notaba que incluso durante el interrogatorio, Michelle parecía estar bajo los efectos del alcohol. Un pensamiento lo asaltó: ella está celebrando mi inminente muerte y su futura liberación económica. Necesito revisar mi testamento de inmediato, pero debo hacerlo con cuidado, considerando cada paso. Fue entonces cuando Nancy entró silenciosamente en la habitación, sosteniendo una gran cesta de flores en sus manos. Señor Thompson, le pido disculpas por irrumpir sin haber llamado antes. Larry me envió estas flores y algunos dulces. Entregué el pastel y los dulces a las enfermeras sin mencionar quién los envió. Estaba a punto de desechar las flores, pero no pude hacerlo. Aún están frescas e inocentes. ¿Puedo colocarlas en su habitación? El hombre la observó, mientras un nuevo plan comenzaba a formarse en su mente, y le respondió a la mujer: aunque no aprecio la generosidad de Larry, las flores no deben sufrir las consecuencias. Colócalas en el alféizar de la ventana y necesitamos tener una conversación seria. Requeriré tu ayuda activa. Mientras tanto, Michelle se sentía frustrada al verse atrapada en esa situación absurdamente complicada. Su meticuloso plan para lograr su objetivo final se estaba desmoronando. Como habían terminado ella y sus hijos en ese fatídico paso de peatones, donde ella y su amiga habían estado charlando en un bar sin darse cuenta de cuánto habían bebido, incluyendo whisky puro on the rocks. Aunque se sentía ligeramente mareada cuando se subió a su costoso automóvil con sus llamativas placas de matrícula, consideró que aún podía conducir lo suficiente como para no considerarlo un impedimento. Rara vez era detenida por la policía de tráfico debido al estatus de su automóvil. Su viaje hacia la importante reunión del día siguiente en el despacho de su esposo sería largo. Mañana se firmaría su testamento, su salud estaba deteriorándose y el tiempo se agotaba. Ante su inminente fallecimiento, su esposa ya estaba contemplando una vida sin él. Se imaginaba libre para vivir para sí misma, disfrutando de sus millones. Soñaba con la compañía de hombres más jóvenes y vigorosos en lugar de su esposo envejecido y enfermo. Aunque su esposo había sido un buen hombre, fuerte, apasionado y decidido, el problema radicaba en su considerable diferencia de edad. Se sentía incómoda en los entornos sociales, incapaz de disfrutar de la compañía de sus pares con un esposo mucho mayor a su lado. Sus amigos a menudo le decían: Michelle, eres tan afortunada. Tu esposo te colma de regalos, nunca te niega nada y cumple todos tus deseos. Sin embargo, esa adoración no era suficiente para satisfacer el anhelo de Michelle por algo más. Creía que su belleza merecía algo más que simples obsequios materiales. Deseaba encontrar un compañero que llenara su corazón. Anhelaba una vida sin complicaciones, aprovechando la herencia que recibiría después de la muerte de su esposo. Afortunadamente, Ben, su esposo, no tenía hijos, por lo que no había nadie más que se beneficiaría de su fortuna. La mujer descorchó otra botella de vino, su sonrisa depredadora resaltaba su notable belleza. Sabía que tenía el poder de seducir incluso al abogado más caro para resolver rápidamente su arresto a cambio de una tarifa mínima. Su principal preocupación era asegurarse de que Ben, su esposo, permaneciera ajeno a su contratiempo hasta después de la firma final del testamento. Estaba segura de que podría convencerlo de que no era su culpa,
que todo era un complot en su contra. Michelle se preparó meticulosamente para su visita al hospital. Quería que su esposo quedara cautivado por su belleza, que volviera a ver la alegría y la luz que ella traía a su vida. Se vistió con un traje pantalón escarlata, una blusa blanca inmaculada y tacones altos que resaltaban sus largas piernas. Su cabello rojo estaba recogido en una cola de caballo voluminosa y llevaba pequeños pendientes de rubí, un regalo de señor Thompson. Sus ojos verdes reflejaban amor y devoción. Un toque de su perfume favorito en sus muñecas completaba su apariencia. Era la imagen de la mujer perfecta, el sueño de cualquier hombre, dedicada por completo a su esposo. Tomando su bolso de la silla, Michelle se dirigió al hospital con una sensación de anticipación. Creía que ese día marcaría una victoria de astucia y belleza sobre la confianza masculina y la ingenuidad. Mientras caminaba por el exterior de su casa, admiró su entorno y pensó nuevamente en cómo pronto se convertiría en una viuda adinerada. Comenzó a contar sus posibles activos con los dedos cuidadosamente manicurados. Tenían una exitosa empresa de la cual su esposo era CEO propietario junto a un amigo de confianza de la familia, una casa de verano escondida en la costa marítima donde disfrutaban pasar tiempo juntos. Su residencia principal era una hermosa casa fuera de la ciudad modelada a partir de un chalet en los Alpes suizos. También poseían una encantadora casa pequeña en la costa mediterránea que Michelle disfrutaba visitar con su amiga para asistir a desfiles de moda en París y Milán. Seguido de relajación bajo la sombra de exuberantes olivos y naranjos. Además, tenían 3 apartamentos en la ciudad, un par de coches para negocios y salidas sociales, y todo un piso de la casa amueblado como vestidor. Aunque estos apartamentos en la ciudad parecían modestos en comparación, también estaban decorados con estilo moderno clásico. Michelle consideraba de mal gusto usar el mismo atuendo más de 10 veces, tenía predilección por las joyas llamativas y brillantes con muchas piedras, cuanto más grandes mejor. Pero de repente, recordó su pecado, que a veces la visitaba en forma de un reproche secreto, una conciencia despertada. Después de separarse de señor Thompson en Sicilia, continuó cumpliendo con sus contratos publicitarios, lo que incluyó un trabajo en Túnez donde sus colegas la persuadieron para hacer una excursión al desierto del Sáhara. Después de pasar una noche en un hotel ubicado en un oasis en medio de las dunas arenosas y salinas, visitaron un mercado oriental de souvenirs. Separada del resto, una anciana vestida con harapos vendía especias. Cuando Michelle se acercó a ella, la mujer cambió al fluido francés, un idioma en el que Michelle estaba muy familiarizada. ¿Estás buscando algo especial, joven? Tengo algo para ti. Adquiere esta hierba seca y aromática de mi mano y úsala para condimentar tus platos favoritos de carne y pescado. Se adherirán a ti, no podrás deshacerte de su influencia. Y lo mejor de todo, es barata, solo $100 por este generoso paquete. Michelle rió en respuesta. ¿Qué estás insinuando, anciana bruja? Yo encantaré a cualquier hombre con mi propio encanto. No necesito tu ayuda para eso. La habitante del desierto del Sáhara sonrió enigmáticamente. ¿Y qué harás cuando te canses de él? Toma mi hierba. No seas obstinada. Gente como tú siempre quiere que las cosas sean a su manera. Llegará el momento en que podrás emplear mi hierba para hacerlo sufrir. Parecerá una enfermedad terrible, no envenenamiento. Pero ten cuidado, solo utiliza una pizca, o podrías acabar con la vida de tu amante prematuramente. Las acciones subsiguientes de Michelle fueron extrañas. Parecía estar hipnotizada después de haber adquirido la hierba de la anciana. Mientras su grupo turístico atravesaba las dunas de arena en un jeep, ella sostenía el paquete en sus manos. El paquete parecía tener vida propia, irradiando un calor misterioso pero prometedor. De regreso en casa, Michelle invitaba con frecuencia a señor Thompson a su acogedor apartamento, donde sazonaba sus cenas con pequeñas partículas de hierbas. Siempre recibía elogios por su cocina, y sus noches juntos eran intensas y llenas de ternura, como si estuvieran completamente inmersos el uno en el otro. Durante esos momentos felices, Michelle olvidaba rápidamente las advertencias de la anciana. Finalmente, se casaron y disfrutaron de unos años románticos y serenos juntos. Sin embargo, Michelle comenzó a cansarse de su esposo, quien era significativamente mayor que ella. Una brecha de 25 años entre un hombre y una mujer puede sentirse como un abismo. ¿Se podría llamar a este matrimonio un desequilibrio? Ben y Michelle nunca se hicieron esa pregunta, o tal vez solo el señor Thompson no lo hizo, mientras que Michelle, habiendo pagado $100 por un futuro prometedor, ya había puesto en marcha su plan insidioso. Hace aproximadamente 2 años, comenzó a agregar especias a las comidas de Mr. Thompson una vez más.
Su intención no era matarlo, ya que no era tan maliciosa, sino avivar su relación y hacerla vibrante nuevamente. Después de consumir las comidas preparadas por su esposa, señor Thompson se volvía particularmente cariñoso y apasionado, lo que lo mantenía de buen ánimo durante mucho tiempo. Repentinamente, como un golpe de trueno, una grave enfermedad mortal afectó a señor Thompson. Los síntomas eran evidentes, pero ya era demasiado tarde. Siempre ocupado, buscó ayuda médica cuando ya no quedaba nada por hacer. Optó por morir solo en el hospital en lugar de frente a su esposa, y Michelle estaba profundamente agradecida por su decisión. Al enterarse de la enfermedad de su esposo, Michelle ahogó sus penas en alcohol, pero luego se retractó y aceptó lo inevitable. Volvió a su antigua vida despreocupada y esperó pacientemente hasta las 10 de la mañana. Un grupo notable de personas se reunió en la sala número 10, en la habitación del señor Thompson. Entre ellos se encontraba Michelle, quien llegó acompañada de un notario. No esperaba encontrarse con una reunión de tal magnitud. El jefe de seguridad junto a un subordinado, el padre del señor Thompson y su socio comercial. Todos quedaron sorprendidos por haber sido convocados, aunque no lo demostraron. El hombre enfermo no los mantuvo en suspenso por mucho tiempo. Se dirigió a la reunión diciendo: «Caballeros, agradezco que hayan encontrado tiempo para visitarme en el hospital. Tengo noticias sorprendentes para compartir. Mi equipo de seguridad ha confirmado una de mis suposiciones. Han rastreado el camino de mi tumultuosa juventud y han encontrado a mi hija adulta en un pequeño pueblo. Ahora, voy a presentarla ante ustedes». El señor Thompson presionó el botón de llamada de la enfermera y, excepto los representantes de seguridad, todos intercambiaron miradas sorprendidas cuando Nancy entró en la habitación. El señor Thompson la miró con ternura hacia el centro de la habitación y dijo: «No te preocupes, querida. ¿Estas son las personas más cercanas a mí? Esta es Nancy, mi hija perdida. Por favor, trátenla con amabilidad». Varios sentimientos se reflejaron en los rostros de los presentes. Michelle estaba sorprendida. El padre del señor Thompson estaba desconcertado, ya que estaba seguro de que Nancy no tenía lazos familiares con ellos. El amigo de la familia, quien había conocido a la familia durante muchos años y recordaba a Amy, también estaba impactado. La adulta copia de Amy que tenía delante lo hizo estremecer. La genética había reproducido en esta enfermera los rasgos olvidados de la fallecida Amy. Solo el notario, quien estaba al tanto de los cambios en el testamento, permaneció en silencio. Su expresión estoica era un requisito de ética profesional. Nancy sonrió tranquilamente, asumiendo el papel de la hija de señor Thompson. No era la solicitud más imposible que le había hecho, y solo ella sabía cuánto estaba sufriendo. Con el permiso exclusivo del médico tratante, incluso le había administrado una dosis más fuerte de analgésicos hoy. Él lo pagaría mañana en un dolor separado. Mientras tanto, gracias a sus esfuerzos, se mantenía espléndido. Después de su ayuda con Larry, decidió hacer algo agradable por señor Thompson. ¿Por qué no participar en esta peculiar broma? El señor Thompson, ya cansado de la multitud, continuó: «Mientras Nancy prepara té o café para todos nosotros y antes de que presente este maravilloso pastel que compramos, me gustaría hablar a solas con mi esposa. Espero que no les importe esperar en el pasillo». Michelle estaba inquieta por este inicio. ¿Por qué se le pedía al notario que se fuera? Este comportamiento era muy inusual en su esposo, quien la cuidaba profundamente. Sin embargo, él no la dejó en suspenso y rápidamente declaró su posición: «Michelle, sé acerca del crimen que cometiste en la carretera, tu indiferencia despiadada hacia las personas a las que heriste y cómo fingías entender y preocuparte por mis recuerdos de mi hermana y madre todos estos años. Desprecio las mentiras y la hipocresía. Dios será tu juez, pero he cambiado los términos de mi testamento. Después de mi muerte, no serás pobre. He organizado una asignación mensual de $2,000. El resto de tu herencia ya no es tuya. De lo contrario, si no estás de acuerdo, haré todo lo posible para meterte en la cárcel. Hasta ahora, mis millones han podido detener todas las investigaciones en tu contra, pero este proceso es reversible». La mujer se levantó de su silla, furiosa. «¿Te has vuelto loco con todas esas inyecciones que te da tu hija? ¿Cómo apareció aquí en la sala vestida de enfermera? Me estás haciendo una broma. Admítelo». De repente, su voz se suavizó, volviéndose dulce como la melaza y suave como la miel de montaña. Michelle decidió cambiar de enfoque, intentando calmar las cosas. Abrazó a su esposo, frotó su nariz contra su hombro y cedió,
el dolor insoportable te ha cambiado, cariño. No soy culpable de lo que pasó, fue una trágica coincidencia. Perdí el control por un momento. El señor Thompson miró a su esposa sintiendo como si la estuviera viendo a través de lentes de color rosa que primero se agrietaron y luego se rompieron, perforando su alma. Se sintió como si una bruma estuviera disipándose, una obsesión desvaneciéndose y el amor vistiendo un vestido de luto por los sentimientos que una vez existieron. Se dio cuenta de que la mujer a su lado solo había estado representando el papel de amante, manipulando hábilmente su corazón como un titiritero con una marioneta. El amor puede ser perverso. Al darse cuenta de que su actuación no había tenido impacto en su esposo, Michelle se volteó bruscamente y abandonó la habitación. No esperó el té que Nancy estaba preparando en la pequeña cocina, sino que susurró al oído del notario: «Nos encontraremos en la corte más tarde». Michelle no volvería a aparecer en la sala del señor Thompson, no ese día ni la semana siguiente. Al día siguiente, señor Thompson tuvo una conversación con su padre y la enfermera, en la cual les explicó lo que su esposa había hecho y por qué había representado este teatro con el testamento. «Nancy, puedes discutirlo, pero ya he tomado todas las decisiones. Les dejaré a ti y a tus hijos una parte de mi fortuna. Para evitar que Michelle proteste, te adoptaré y te convertiré en mi hija de verdad». Nancy, por supuesto, se sorprendió, pero no rechazó esta generosa oferta, especialmente porque se trataba de la seguridad de sus hijos. Un par de días después, el señor Thompson finalmente cayó en un estado de semi-inconsciencia retorciéndose de dolor, que finalmente lo reclamó. Edward estaba sentado cerca de la sala número 7, donde su madre yacía enferma, desconcertado, exhausto y enfadado a medida que su condición empeoraba. Se sentía impotente. La mirada de sus ojos llenos de un dolor incomprensible era demasiado para él. Aún no era tiempo de la próxima inyección. Miró su reloj, pero el tiempo parecía detenerse, cada minuto se estiraba en una eternidad. Al otro lado del pasillo, en la habitación número 10, los médicos se movían rápidamente. Una joven enfermera salía con frecuencia llevando un dispositivo de goteo o algún objeto de vidrio a la habitación. Edward intentó recordarle sobre la próxima inyección para su madre, pero ella parecía mirarlo a través de él, murmurando incoherencias. Sin embargo, su preocupación era innecesaria. Después de 10 minutos, la enfermera entró en la habitación de su madre, ajustó la cama, administró la inyección, tomó su temperatura y luego se acercó a Edward. «No has estado ausente durante 24 horas y noté que no has comido nada en todo el día. Tu madre se sentirá mejor durante un par de horas. Únete a mí en la sala de enfermeras para tomar café y sándwiches. Solo he desayunado y han pasado 12 horas desde entonces». «No quiero molestar», respondió Edward de repente, sintiendo hambre. «Había preparado un refrigerio en casa, pero lo dejé en la mesa en mi prisa. Apuesto a que nuestro gato ya lo encontró. No estoy seguro sobre el pan, pero la salchicha probablemente ya fue comida». Repentinamente, un ruido resonó en el pasillo. Nancy se apresuró hacia allí y regresó 15 minutos después. Habló con tristeza: «Eso es todo. El señor Thompson ha fallecido. Era un paciente de buen corazón. Me preocupé por él como si fuera mi propio padre. A menudo bromeaba llamándome su hija. Ahora siento como si hubiera perdido a un ser querido. Todavía no me acostumbro a eso en mi trabajo». Después de una pausa, preguntó: «Por cierto, ¿cómo te llamas, Edward?» «Edward». «Oh, lo siento. No me escuches. Es solo fatiga. Muchas personas se recuperan completamente en nuestro hospital. Espero que Dios y nuestros médicos ayuden a tu madre a salir de aquí por sus propios pies. Tomemos café en lugar de té. Estoy de guardia hasta la mañana y mi paciente ya no me necesita. Te ayudaré». Y en psicología, existe un concepto conocido como el efecto del autoestopista. Esto ocurre cuando extraños en un viaje comparten sus historias con alguien que acaban de conocer. Así que esta noche, y este turno, Nancy experimentó el efecto del autoestopista. Le contó a Edward todo sobre su vida, y él también compartió que era huérfano, aunque por poco tiempo. La mujer que ahora descansa en la habitación número 7 lo adoptó, lo crió y lo educó. Pronto se graduará de la universidad, dejará de trabajar como repartidor de pizzas durante la noche y encontrará un trabajo estable. Sin embargo, no sabía cómo pagar su última deuda. A pesar de que intentó estar allí todo el tiempo, no sirvió de nada. La esperanza ya se había ido y él necesitaba aceptarlo y resignarse.
Desde esa noche, Edward y Nancy a menudo hablaban cuando ella tenía un momento libre. Estaban juntos cuando su madre abrió los ojos por última vez y le sonrió débilmente, diciéndole que todo estaría bien, hijo, solo tienes que creer. Desde ese momento, Edward comenzó a visitar a Nancy después de la universidad, cuando no tenía que hacer entregas nocturnas de pizzas por la ciudad. Iban al cine, paseaban por el parque, comían helado en el banco y tenían muchas conversaciones. Era el caso de dos personas solitarias y desamparadas que se encontraron y comenzaron a apoyarse mutuamente. Edward sabía que una semana después de la muerte del señor Thompson, su familia y Nancy fueron convocados por un notario. El difunto había dejado la mayor parte de sus bienes a su padre y a su recién descubierta hija, Nancy, enviando a su abogado en su lugar. A pesar de su creciente afecto por Nancy, Edward no tenía intención de perseguirla en ese momento. Quería establecerse por sí mismo antes de considerar el matrimonio. Nancy sospechaba de sus sentimientos hacia ella, pero su embarazo y el creciente trabajo la mantenían distraída. El señor Thompson dejó sus activos empresariales a su socio, con la condición de que todos los beneficios se destinaran al departamento de traumatología del hospital de la ciudad. Esto permitió nuevas inversiones en equipos de diagnóstico, potencialmente salvando vidas de personas involucradas en accidentes graves. Finalmente, Nancy tomó una licencia de maternidad. Ahora no tenía que trabajar y podía concentrarse en su sueño de graduarse en la escuela de medicina. Sacó sus viejos libros de química y biología del polvo y se sintió aliviada de no tener que preocuparse por el futuro financiero de su hijo. La segunda ecografía reveló que estaba esperando gemelos varones. El equipo legal del señor Thompson se encargó de ayudar a Nancy con todos los asuntos relacionados con sus propiedades. A pesar de su nueva riqueza, Nancy no cambió su carácter ni sus hábitos, no se volvió despiadada, arrogante o indiferente hacia los demás. Solo el paramédico no podía vivir en paz, lamentaba sus acciones al darse cuenta de que había perdido la oportunidad de tener una relación con una mujer adinerada. Nunca imaginó que ella resultaría ser la hija de un millonario y siempre la había ridiculizado por ser huérfana. Un día, John decidió visitar a Nancy nuevamente en su antigua dirección en uno de sus nuevos apartamentos, donde planeaba mudarse después del hospital de maternidad. Se estaba preparando una habitación para 2 bebés y ella estaba lentamente empacando sus pertenencias en el antiguo apartamento cuando sonó el timbre de la puerta. Supuso que eran los mudadores que habían olvidado algo, pero para su sorpresa, era John parado en el umbral. Nancy, vine a arreglar las cosas. Me malinterpretaste. Siempre he sido sincero contigo. Malinterpretaste mis palabras, dijo John. Pero llegas demasiado tarde, John. Me estoy casando pronto. Permíteme presentarte a mi futuro esposo, Edward. ¿Podrías venir aquí, por favor?, dijo Nancy. Edward apareció en el pasillo y Nancy explicó brevemente: este es mi exnovio, John. Vino a visitarnos. Le dije que nos casaremos el próximo mes. ¿Te importa si comparto nuestra alegría con un viejo amigo? Mientras decía esto, se puso de puntillas y besó juguetonamente a Edward en los labios. John los miró con furia antes de salir corriendo del apartamento. La puerta se cerró de golpe tras él. Espera, Nancy, ¿me estás proponiendo matrimonio?, preguntó Edward desconcertado. ¿Y tú estás en contra?, respondió Nancy. Nunca tomas decisiones por tu cuenta, y el tiempo se nos está agotando. ¿Aceptarías a los 3? ¿Sería un honor para mí? Edward sonrió. 2 almas solitarias ya no estaban solas en este mundo. La felicidad llega en diferentes formas y parecía estar sonriendo hacia ellos. No había duda de que esta familia tendría éxito, ¿verdad? Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.